Pues muchas gracias por dedicarme estos 10 minutos que tengo para explicar algo que es como un hijo y que para mí es un paso más de dar visibilidad a algo que ocurre continuamente. Llevo desde el 2003 asesorando a gobiernos y a CFOs o directores financieros, directores de compras y directores de tecnología en transformar sus procesos de compras y de ventas apoyados en hechos y en tecnología tangible. Esa premisa de pequeños cambios que hacen grandes resultados, yo creo que es uno de los grandes ejemplos. Si nos apoyamos en la factura, lo vamos a ver en detalle. Hoy tengo también la satisfacción, y es una primicia, porque hoy presentamos este estudio, el 12º estudio de factura electrónica, y que cuando hablamos de factura electrónica, pues todo el mundo puede tener diferentes conceptos, y para mí uno de los puntos importantes es entender qué es lo que mide este estudio, porque desde el 2003 que llevamos asesorando a gobiernos y a empresas, el concepto de factura electrónica pasa por muchas etapas. Para mí el gran reto cuando hablamos de factura electrónica es automatizar de una forma completa todo el proceso de cuentas a pagar, cuentas a cobrar, compras y ventas apoyado en la factura, para reducir algo esporádico, puntual o casi mínimo, o reducirlo al 100%, la intervención humana. Y esto se consigue, históricamente se ha conseguido de dos maneras, con dos grandes elementos. El primero es que la información salga de origen informatizada y de destino recibida de igual manera. Eso normalmente se conoce a través de formatos. Si trabajáis con la agencia tributaria, con cualquier entidad que normaliza un formato. Aquí en España se conoce mucho el formato Factura-E, ya sabemos que todos los países hacen su formato, pero hay formatos de las Naciones Unidas que te sirven para trabajar desde punta a punta con información estructurada, información que las máquinas entienden a la perfección. Ese es el primer paso. Pero luego hay otro punto, que es que no es solamente añadir información. Esa información tiene que estar al servicio de una relación entre proveedor y cliente que añade más complejidad al proceso. Y eso, como se hace, hacer partícipe a tus proveedores y a tus clientes, algunos pymes, algunas grandes multinacionales, y llegar a un consenso es necesario y se suele hacer a través de plataformas. Plataformas, no estoy pensando en portales de proveedores, no estoy pensando en correo electrónico, estoy pensando en entornos colaborativos, interconectados, que si vamos a la banca o vamos a la telefonía lo vamos a entender a la perfección. Es importante esa variable. Cuando hablaba de formatos, hay otra variable que es muy importante y es crear un entorno colaborativo e involucrar a tus proveedores, a tus clientes, ya les digo, muchas veces, muchos de ellos pequeños, que generen un documento electrónico de cero, es complejo. Sí es cierto que esto no ha ocurrido de la noche a la mañana. De hecho, si vemos en España, la factura B2G, la factura entre los proveedores y la administración, ya se utiliza en formato electrónico con ese paradigma, formato originario en el proveedor electrónico, recibido en la administración en formato electrónico, que permite automatizar procesos y levantar y sacar de debajo de la alfombra pues una deuda galopante que teníamos con las administraciones, de las administraciones con los proveedores. Estos datos, estamos hablando de datos reales, datos de facturas que están circulando actualmente por nuestros sistemas y por otros sistemas que están conectados a los nuestros. Estamos hablando que este año se llega a la cifra récord de 557 millones de documentos intercambiados, formatos estructurados y a través de plataformas. No PDFs, no documentos recibidos en PDF y escaneados. No estamos hablando de intermediación intermedia de un hecho o de una persona que tenga que escanear o revisar que algo funcione. No, la información viene ya estructurada de principio a fin. Si vemos la línea de puntos, vemos que el crecimiento es constante. Este año un 21%. También es constante el número de empresas que cada vez se van incorporando más a este tipo de tecnología. Y si vemos que hay ciertas variaciones, es porque en años determinados hay obligaciones
que te hacen incentivar. He comentado la factura B2G en el ámbito de las administraciones públicas, pero ahora viene la obligatoriedad en la factura B2B entre empresas de ámbito nacional que establece la ley Crece y que razonablemente en el 2027 estará con nosotros. Claro, yo en 2003 me acuerdo cuando hablábamos de facturas, que había pocas, hablábamos de convencer a las empresas, sin obligación, de que esto era algo importante para implementar. Y la gran realidad es que si nos basamos, y así lo hace el estudio, en varios reportes, varios análisis de empresas independientes, de entidades independientes, vemos que el ahorro para este tipo de facturas, no para el PDF, me reitero, para este tipo de facturas es brutal. Estamos hablando de 4.328 millones de euros ahorrados en tiempos de gestión, en personas que hacen cosas, que se confunden, que se equivocan, que se subsanan errores y que completamente están incorporados a un proceso que es mucho más limpio y con menos errores de lo que anteriormente se hacía. Si me voy a la parte de ahorros de tiempo, estamos hablando que se ahorra, el año pasado se ahorró 1.193 perfiles durante todo un año. Creo que los datos, cuando esto se hablaba en el 2003, el 2004, 2005, cuando nadie se intercambiaba factura electrónica, donde Seres ya evangelizaba sobre esta tecnología como de manera disruptiva, no tiene tanto empaque como la IA, pero es una solución tecnológica que aporta un beneficio tangible y evidente como dan los datos. Claro, cuando hablamos de 100.000 empresas, pues posiblemente muchas no saben ubicar dónde. Vamos a hacer una comparativa. Esto es la bolsa. El 20% de las empresas están pensando su situación. Han hecho algo y como viene la normativa, dice, ostras, esto me está cambiando el paso y podemos saber cómo lo vamos avanzando. Un 37% está repensando su proyecto. Han puesto en marcha ese proyecto y han dicho, vaya, me he confundido. Que pensaba que con el PDF valía y veo que no. O pensaba por escanear y ahora ya no me vale. O había utilizado una tecnología que es mi portal de proveedores para obligar a mis proveedores a que vengan a tratar mis facturas o mis pedidos y ya estoy fuera de mercado. Ese portal no sirve porque se tiene que conectar con el exterior y me cuesta mucho más que simplemente hacerlo. Un 13% está en estado avanzado. ¿Eso qué quiere decir? Que hay momentos, relaciones de flujo de proveedores o de clientes que son claves para ellos y ya lo están incorporando, ya los tienen dentro de la línea. El típico norma de Pareto de 80-20. Y hay cerca de un 30% que están muy avanzados. Eso quiere decir que lo que le falta es que la ley diga, estáis todos obligados, pues para incorporar a aquellos proveedores y clientes que posiblemente por su idiosincrasia, por su volumen de tráfico, se reduce drásticamente. Nombres, se me encabeza. El 93% de sus proveedores envían facturas electrónicamente, como estamos diciendo, no con PDFs. 93% de sus proveedores. Yo creo que es un dato muy significativo. Otros, Bonaria, el 84% de las facturas pasan directamente a pagos, no hay intervención humana. Se cotejan con los pedidos, con los albaranes, con toda la información que fluye por las compañías. Grupo Solera, me voy a la parte más de cuentas a cobrar. Reducción de 6 días en el periodo medio de cobro. Multiplicar 6 días, facturación, creo que estamos hablando de números importantes. Mausa, más de 4.000 facturas emitidas y monitorizadas de forma automática al mes. Eso quiere decir que nadie les llama y pregunta al cliente, oye, ¿cómo va mi factura? Eso ya se hace automáticamente. Hay sistemas que son inteligentes que trabajan para ti, en vez de tú estar trabajando para las facturas. Haberland, disminución de un 8% de la deuda vencida, aplicando tecnología apoyada en la factura electrónica. Esto va por sectores. Hace tiempo sí, ahora ya indudablemente la factura electrónica está extendida en todos los sectores. Sí es cierto que hay 3 que son impulsores y que además ramifican mucho la actividad. Estamos hablando de retail, grandes superficies, estamos hablando de alimentación, grandes proveedores de alimentación, grandes empresas de bricolaje, grandes superficies de bricolaje, de libros, cualquier gran superficie que nos podamos echar a la cabeza y toda su red de proveedores
y toda su red de transportistas. Todo eso no está solamente informatizado en la parte de la factura, sino en toda la relación de mercancía. Sector industrial. Bueno, el sector industrial es muy amplio. Vamos a poner un ejemplo. Sector automoción, relación fabricante de coches con el neumático. Si no llega el neumático, pues indudablemente, y ese pedido no llega correctamente, pues vas a tener un problema en tu cadena de suministro. Son uno de los grandes impulsores en esta iniciativa. Además de ese sector, hay un sector muy vinculado, que es el sector de material, de reposición, de electrónica, de electricidad. Todo ese conjunto de proveedores que trabajan con un flujo muy importante de mercancía. Sector salud. Si bien es cierto, dejo la salud desde el punto de vista público, en el ámbito privado también. ¿En qué sentido? Porque al final, pues, un centro de salud no deja de comprar camas, vendas, pero también farmacia, ¿no? Y toda la relación con farmacia. De hecho, todos estos tres sectores que han impulsado mucho todo esto, lo que ha hecho es dinamizar eso mismo. De hecho, el ejemplo es la hostelería, ¿no? Donde pues, ese Coca-Cola que intercambia ya facturas con Carrefour, pues también lo va a intercambiar pues, con McDonald's o con Danone. Y yo con esto estoy acabando. Aquí, cuando hablamos de soluciones pragmáticas, me centro en esto. Me centro no en la IA. La IA creo que es un apoyo. Me centro más en el Data Innovation. ¿Por qué? Porque creo que es clave. A día de hoy las empresas, todas, debemos de tener nuestra información controlada o lo más o menos depurada posible. Pero muchas veces esa información está desactualizada porque depende de otro partner, de ese proveedor y cliente que tiene información que te actualiza en tiempo real y que te da un valor diferencial desde el punto de vista de tu cadena de suministro. Es información de riesgo, información avanzada dentro de tus procesos de gestión. Y ahora se suma a esto otra variable más, que se ha citado brevemente aquí, que es la información externa. A día de hoy, la ley cree que se establece que se va a luchar contra la morosidad comercial. Por lo tanto, empresas que no paguen en plazo van a salir en un listado de morosas, empresas morosas. Esa información, todos sabemos que es muy coyuntural. Hay alguien que puede pagar bien a una empresa y a otra pagarla más tarde, incluso desajustes de discrepancias. Esto es importante, ¿por qué? Porque a través de estas plataformas que he dicho que son partes esenciales en la relación y la transformación digital de los socios de negocio de una forma no invasiva, son clave para tener información en tiempo real de cómo un proveedor está tardando en entregar una mercancía de una forma periódica y que eso te dé una información de riesgo de tu cadena de suministro porque posiblemente ese proveedor es tuyo y te puedes adelantar a una situación que puede ser catastrófica para tu producción. Y yo, sin más dilaciones, me sumo a la iniciativa de los QRs. Aquí tienen el estudio, lo presentamos hoy en primicia, así que les animo a consultarlo y a tenerlo como digo, en primicia. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y estoy a vuestra entera disposición para las dudas. Gracias, Alberto.